a 800 metros del epicentro de la explosión atómica más devastadora de la historia, 4 hombres sobrevivieron sin sufrir ninguna lesión importante, ni quemaduras graves, ni envenenamiento por radiación, ni ceguera por el destello, mientras que a su alrededor más de 100.000 personas perecían instantáneamente. Estos 4 sacerdotes jesuitas caminaban entre los escombros, prácticamente ilesos. La estructura donde se encontraban seguía en pie, a pesar de que todo edificio en un radio de 1,5 kilómetros había sido completamente pulverizado. ¿Cómo es posible que estos hombres sobrevivieran tan cerca del punto cero de la bomba atómica? ¿Fue un milagro divino, como ellos mismos afirmaron, o existe una explicación científica que la historia ha optado por ignorar? La respuesta podría cambiar nuestra comprensión sobre los eventos de aquel fatídico 6 de agosto de 1945. Hiroshima, 1945. Una ciudad japonesa como cualquier otra, con 350.000 habitantes que intentaban sobrevivir a una guerra que parecía no tener fin. El imperio japonés estaba prácticamente derrotado, pero se negaba a rendirse. Estados Unidos buscaba una forma de terminar el conflicto, sin tener que invadir las islas niponas, una operación que podría costar cientos de miles de vidas americanas. En este contexto de tensión global, la vida en Hiroshima seguía su curso. Las familias se despedían cada mañana, los niños iban a la escuela, y los templos y lugares de culto continuaban ofreciendo consuelo espiritual en tiempos de incertidumbre. En el barrio de Noboricho, a unos 800 metros del centro comercial de Hiroshima, se alzaba una estructura rectangular de 2 pisos, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, conocida localmente como la Parroquia Jesuita de Hiroshima. Allí vivían 8 sacerdotes, 4 de ellos japoneses y 4 extranjeros, incluyendo al padre alemán Hubert Schiffer y al padre español Pedro Arrupe, quien más tarde se convertiría en superior general de la Compañía de Jesús. La mañana del 6 de agosto, los padres Hugo Lasalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge y Senpo Sugisaki acababan de terminar su misa matutina y se encontraban desayunando en el comedor de la parroquia. Eran las 8:15 de la mañana, y ninguno de ellos sabía que estaban a punto de convertirse en testigos privilegiados del amanecer de la era atómica. Los sacerdotes llevaban una vida austera pero significativa, dedicados a su misión evangelizadora en un país donde los cristianos eran minoría. A pesar del recelo que despertaban por ser en parte extranjeros en una nación en guerra, los jesuitas habían logrado integrarse en la comunidad local. El padre Arrupe, con su formación médica, atendía a los enfermos. El padre Lasalle había construido relaciones con las autoridades locales. Ninguno imaginaba que esa mañana, mientras el bombardero B-29 Enola Gay se aproximaba a la ciudad, ellos estaban a punto de convertirse en el centro de lo que muchos considerarían uno de los milagros más inexplicables del siglo XX. Lo que sucedería en los siguientes instantes dividiría para siempre la historia de la humanidad en un antes y un después. El destello, más brillante que 1000 soles, cegó a todos los que miraron hacia él. La onda expansiva, viajando a más de 1000 kilómetros por hora, arrasó con todo a su paso. El calor, alcanzando los 4000 grados centígrados, incineró a personas y edificios por igual. Y en medio de este apocalipsis, una pequeña estructura rectangular de hormigón permaneció en pie, con 4 hombres en su interior, desconcertados pero vivos, en lo que sería conocido como el milagro de los jesuitas de Hiroshima. Cuando el reloj marcó las 8:15 de aquella mañana, una luz cegadora inundó el comedor de la parroquia. El padre Schiffer, quien entonces tenía 30 años, describiría después ese instante como un destello de magnitud indescriptible, como si el sol hubiera estallado. Los sacerdotes sintieron una fuerte presión y fueron arrojados al suelo. El estruendo que siguió fue ensordecedor, comparable al rugido de 1000 tormentas. El tiempo pareció detenerse mientras los 4 hombres quedaban momentáneamente aturdidos, sin comprender qué acababa de ocurrir. En sus mentes
solo cabía una explicación inmediata. Debía tratarse de una bomba de proporciones nunca antes vistas. Lo que no sabían era que acababan de convertirse en testigos del primer ataque nuclear de la historia, una explosión equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El panorama que encontraron al recuperarse del impacto inicial desafiaba toda lógica. Las ventanas de la iglesia habían sido arrancadas por la onda expansiva, los muebles estaban destrozados y había escombros por todas partes. Sin embargo, el edificio mismo seguía en pie. Con cautela, los 4 jesuitas se acercaron a las ventanas reventadas para contemplar lo que quedaba de Hiroshima. Lo que vieron les heló la sangre. Donde antes se extendía una ciudad bulliciosa, ahora solo había un paisaje apocalíptico. Edificios reducidos a escombros, árboles arrancados de raíz y un silencio aterrador interrumpido únicamente por gritos lejanos de dolor. Una nube en forma de hongo se elevaba hacia el cielo, proyectando una sombra siniestra sobre las ruinas humeantes. Movidos por el deber pastoral y humanitario, los sacerdotes salieron de la relativa seguridad de su parroquia para ayudar a los supervivientes. Lo que encontraron en las calles de Hiroshima superaba cualquier horror imaginable. Miles de personas vagaban como fantasmas, con la piel colgando en jirones, los ojos quemados por el destello, implorando agua o una muerte rápida para acabar con su sufrimiento. Muchos tenían patrones de sus ropas impresos en la piel debido al intenso calor. El padre Arrupe, utilizando sus conocimientos médicos, improvisó un hospital en las ruinas de la iglesia, mientras los otros padres recorrían los alrededores buscando sobrevivientes a quienes pudieran auxiliar. En medio de la devastación, comenzaron a notar algo extraño. Ellos mismos no presentaban quemaduras graves ni síntomas de exposición a la radiación, a pesar de encontrarse tan cerca del epicentro. Durante las caóticas horas y días que siguieron, la parroquia jesuita se convirtió en un refugio para cientos de heridos. Los sacerdotes trabajaron incansablemente, vendando heridas, proporcionando agua y consuelo a los moribundos, muchos de los cuales fallecieron en sus brazos. Las provisiones escaseaban, pero los padres compartían lo poco que tenían. El gobierno japonés, desconcertado por la magnitud de la destrucción, tardó en enviar ayuda efectiva. Los rumores sobre una nueva arma demoníaca americana se extendían entre los supervivientes, mientras la radioactividad continuaba cobrándose vidas silenciosamente. Los jesuitas, sin embargo, seguían en pie, ayudando a los demás sin mostrar signos de la enfermedad que comenzaba a manifestarse en quienes habían sobrevivido a la explosión inicial. Lo que hacía aún más desconcertante la supervivencia de los 4 sacerdotes era la ubicación de su parroquia. A solo 800 metros del punto cero, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se encontraba dentro del radio donde la destrucción había sido absoluta. Según todos los cálculos científicos, tanto el edificio como sus ocupantes deberían haber sido vaporizados instantáneamente. Los médicos del ejército americano que llegaron posteriormente a Hiroshima, como parte de los equipos de investigación, quedaron perplejos al encontrar a estos 4 hombres vivos y relativamente ilesos. El misterio de su supervivencia comenzaba a tomar forma, y pronto captaría la atención del mundo entero, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de una de las tragedias más oscuras de la humanidad. El Japón imperial de 1945 se encontraba al borde del colapso. Tras 4 años de guerra contra Estados Unidos, sus ciudades habían sido sistemáticamente bombardeadas. Su armada yacía en el fondo del Pacífico y su población civil sufría hambre y privaciones. Aún así, el espíritu japonés de no rendición, el Yamato Damashi, prevalecía, especialmente entre los militares que controlaban el gobierno. El emperador Hirohito, considerado un dios viviente por su pueblo, permanecía como una figura distante mientras sus generales se preparaban para una defensa a ultranza del archipiélago. Para los habitantes de Hiroshima, una ciudad con importante presencia militar, pero también con una significativa población civil, la guerra se había convertido en una realidad cotidiana de alarmas aéreas, racionamiento y la constante incertidumbre sobre qué ciudades serían las próximas en ser bombardeadas. Entonces,
En este contexto de tensión extrema, la pequeña comunidad católica de Hiroshima, que no llegaba al 1% de la población, ocupaba una posición precaria. Sus miembros eran vistos con desconfianza por las autoridades japonesas, que los consideraban potenciales espías o simpatizantes del enemigo occidental. Los jesuitas extranjeros, como el padre Schiffer, habían sido interrogados en múltiples ocasiones por la policía militar japonesa, la temida Kempeitai. Sin embargo, la labor humanitaria que realizaban, especialmente el padre Arrupe con su clínica médica improvisada, les había ganado cierto respeto entre los habitantes locales. La parroquia se había convertido en un pequeño oasis de paz en una ciudad marcada por el miedo y la propaganda militarista. Aquella mañana del 6 de agosto parecía inicialmente como cualquier otra. El cielo estaba despejado, lo que los japoneses llamaban tiempo de bombardero, ideal para los ataques aéreos americanos. A las 7:09, las sirenas antiaéreas de Hiroshima sonaron brevemente cuando los radares detectaron algunos aviones aproximándose, pero la alarma fue desactivada poco después al identificarse solo 3 aeronaves, consideradas probablemente aviones de reconocimiento. Este fatal error de cálculo permitió que el Enola Gay y sus 2 bombarderos acompañantes se acercaran sin oposición a su objetivo. A las 8:15:17, el bombardero B-29, comandado por el coronel Paul Tibbets, lanzó Little Boy, una bomba de uranio de 4,5 toneladas sobre el centro de Hiroshima. 43 segundos después, a una altitud de 580 metros sobre la ciudad, la bomba detonó. En ese instante, la temperatura en el epicentro alcanzó más de 1.000.000 de grados centígrados, vaporizando instantáneamente a cualquier ser vivo en un radio de 1 kilómetro. La onda expansiva, viajando a más de 1.000 kilómetros por hora, destruyó edificios en un radio de 3 kilómetros, mientras que el destello térmico provocó quemaduras fatales a 4 kilómetros de distancia. En los siguientes minutos, una lluvia negra cargada de material radiactivo comenzó a caer sobre los supervivientes, contaminando el agua, los alimentos y exponiendo a miles de personas a dosis letales de radiación. Para cuando el hongo nuclear alcanzó su máxima altura, más de 80.000 personas habían muerto instantáneamente y otras 70.000 morirían en los días y semanas siguientes debido a las quemaduras y la radiación. Mientras tanto, en el barrio de Noboricho, algo inexplicable estaba ocurriendo. La parroquia jesuita, ubicada a solo 800 metros del hipocentro, había sido sacudida violentamente. Los vidrios habían volado en pedazos, los marcos de las puertas se habían torcido y parte del techo se había derrumbado. Pero, desafiando toda lógica, la estructura básica del edificio seguía en pie, como una fortaleza en medio del apocalipsis. Y dentro de esa fortaleza improbable, 4 sacerdotes se levantaban entre los escombros, sacudiéndose el polvo de sus sotanas negras, mirándose unos a otros con una mezcla de confusión y asombro. No lo sabían aún, pero acababan de convertirse en los protagonistas de uno de los eventos más desconcertantes y debatidos de la historia moderna: el milagro o el misterio de los jesuitas de Hiroshima. La vida diaria de los jesuitas en Hiroshima, antes de la bomba, seguía una rutina disciplinada, propia de su orden religiosa. Se levantaban antes del amanecer para sus oraciones matutinas, celebraban misa a las 6, desayunaban frugalmente y luego se dedicaban a sus diversas tareas pastorales y comunitarias. El padre Arrupe, con su formación médica, había establecido una pequeña clínica donde atendía gratuitamente a pacientes de todas las creencias. El padre Lassalle se había ganado el respeto de la comunidad local por su dominio del idioma japonés y su profundo respeto por la cultura nipona. Vivían con austeridad en tiempos de escasez, cultivando un pequeño huerto para complementar sus raciones y compartiendo lo poco que tenían con los más necesitados. Su parroquia, construida en 1927, no era arquitectónicamente notable. Un edificio rectangular de hormigón armado con un pequeño campanario, diseñado según los principios occidentales,
pero adaptado al entorno japonés. Lo que distinguía a esta comunidad religiosa en el Japón imperial era su composición internacional en tiempos de nacionalismo exacerbado. Alemanes, españoles y japoneses convivían bajo un mismo techo, unidos por su fe común, mientras sus países de origen se desgarraban en bandos opuestos de la conflagración mundial. Esta internacionalidad les había causado problemas con las autoridades japonesas, especialmente durante los primeros años de la guerra. El padre Schiffer, de origen alemán, había sido detenido e interrogado varias veces, a pesar de que Alemania era aliada de Japón. Los padres de origen español, como Arrupe, eran vistos con sospecha por su posible simpatía hacia los Estados Unidos. Sin embargo, conforme la guerra avanzaba y la situación en Hiroshima se deterioraba, su labor humanitaria fue ganándoles una tácita aceptación, incluso entre los militares que controlaban la ciudad. La mañana del bombardeo, los 4 sacerdotes que sobrevivirían milagrosamente estaban siguiendo su rutina habitual. Habían terminado la misa de las 6 y estaban desayunando en el comedor de la parroquia cuando escucharon el zumbido distante de aviones. No era inusual. Las incursiones aéreas americanas se habían vuelto frecuentes en los últimos meses. Recuerdo estar bebiendo una taza de té cuando todo se volvió blanco, como si 1000 flashbulbs hubieran estallado simultáneamente frente a mis ojos, relataría años después el padre Schiffer. Luego vino un estruendo ensordecedor y fuimos arrojados por el aire. Cuando recuperé la conciencia, estaba cubierto de escombros, pero milagrosamente ileso. Lo primero que pensé fue que había sido alcanzado por un rayo. Ninguno de los 4 sacerdotes presentes esa mañana, Schiffer, LaSalle, Kleinsorge y Sugisaki, sufrió heridas graves a pesar de encontrarse tan cerca del epicentro. En las horas caóticas que siguieron a la detonación, los jesuitas transformaron las ruinas de su parroquia en un improvisado centro de socorro. Con los pocos suministros médicos que tenían y agua de un pozo que milagrosamente había quedado intacto, comenzaron a atender a los sobrevivientes que llegaban en busca de ayuda. El padre Arrupe, que no estaba presente en el momento de la explosión pero regresó rápidamente al enterarse del desastre, utilizó sus conocimientos médicos para tratar a centenares de víctimas. Era como un escenario del infierno de Dante. Escribiría posteriormente: personas con la piel colgando en jirones, ciegos por el destello, pidiendo agua con voces apenas audibles. Usamos las sábanas del altar para hacer vendajes y nuestras sotanas para cubrir a los moribundos. Durante 3 días consecutivos, los sacerdotes trabajaron sin descanso, durmiendo apenas unas horas por turnos, mientras la radiación invisible continuaba su trabajo mortal, enfermando a muchos de los sobrevivientes iniciales. Lo más desconcertante para los médicos militares americanos que llegaron a Hiroshima semanas después fue constatar que ninguno de los 4 sacerdotes que se encontraban en la parroquia al momento de la explosión desarrolló síntomas de envenenamiento por radiación. Según todas las proyecciones científicas, deberían haber muerto en cuestión de días, ya fuera por las quemaduras térmicas, el traumatismo de la onda expansiva o la radiación. Sin embargo, allí estaban, continuando con su labor humanitaria, aparentemente inmunes a los efectos que estaban matando a miles a su alrededor. El padre Kleinsorge sufrió de fatiga extrema, pero los médicos lo atribuyeron al agotamiento por su incansable trabajo de socorro, no a la radiación. Esta supervivencia inexplicable comenzó a circular entre los supervivientes japoneses como un rumor de intervención divina, el primer rayo de esperanza en medio de una devastación sin precedentes. A medida que pasaban los días, en aquel agosto de 1945, la tragedia de Hiroshima adquiría dimensiones aún más sombrías. Miles de supervivientes que inicialmente parecían ilesos comenzaron a desarrollar síntomas misteriosos: hemorragias subcutáneas, vómitos incontrolables, pérdida de cabello, debilidad extrema. Los médicos japoneses, desconcertados, no podían explicar lo que estaba ocurriendo. Carecían por completo de experiencia en tratar víctimas de radiación, pues nadie en la historia había enfrentado antes los efectos de un ataque nuclear.
En este escenario de muerte y confusión, los jesuitas continuaban su labor asistencial, cada vez más conscientes de que su propia supervivencia representaba una anomalía científica. El padre Arrupe, con su formación médica, fue uno de los primeros en sospechar que la enfermedad extraña que afectaba a los supervivientes estaba relacionada con algún tipo de envenenamiento radiactivo, aunque el concepto mismo de bomba atómica era aún desconocido para la población civil japonesa. La noticia de que 4 sacerdotes habían sobrevivido ilesos a tan corta distancia del epicentro comenzó a extenderse entre los supervivientes como un susurro de esperanza. Muchos japoneses, a pesar de no compartir la fe cristiana, comenzaron a peregrinar hacia las ruinas de la parroquia, buscando algún tipo de explicación o consuelo en lo que consideraban un evento sobrenatural. Los mismos sacerdotes, aunque conscientes de la importancia pastoral de su testimonio, se mostraban cautos al interpretar su supervivencia. No nos corresponde a nosotros proclamar milagros, diría años después el padre Lassalle. Solo sabemos que estábamos allí, que la bomba cayó y que seguimos vivos cuando todo a nuestro alrededor fue destruido. Esta humildad no hacía sino aumentar la fascinación por su caso. En una sociedad tradicionalmente shintoísta y budista, el relato de los jesuitas sobrevivientes adquirió rápidamente dimensiones míticas, trascendiendo las barreras religiosas. El 6 de agosto, un segundo bombardero americano, el Bockscar, lanzó otra bomba atómica sobre Nagasaki, una ciudad con la mayor concentración de católicos en Japón. La coincidencia de que las únicas 2 ciudades japonesas atacadas con armas nucleares tuvieran significativas poblaciones cristianas generó todo tipo de teorías conspiranoicas. Algunos nacionalistas japoneses incluso acusaron a los jesuitas de Hiroshima de haber sido informantes americanos, sugiriendo que su supervivencia se debía a que conocían de antemano el ataque. Estas acusaciones carecían de fundamento, pero reflejaban la desesperada búsqueda de sentido en medio del horror. Los 4 sacerdotes sobrevivientes mantuvieron su misión en Hiroshima, a pesar de estas sospechas, ganándose gradualmente el respeto de la población local por su compromiso inquebrantable con las víctimas, independientemente de su fe o nacionalidad. Cuando el Japón finalmente se rindió el 15 de agosto, tras la intervención directa del emperador Hirohito, la ocupación americana de Hiroshima trajo consigo equipos científicos interesados en estudiar los efectos de la bomba. Entre estos, llegó la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica, un grupo de médicos y físicos encargados de documentar el impacto de la radiación en la población civil. Para su asombro, los exámenes médicos a los 4 jesuitas sobrevivientes no mostraron signos de envenenamiento radiactivo significativo. Las pruebas de sangre, que en otros supervivientes revelaban alarmantes disminuciones de glóbulos blancos, mostraban valores casi normales en los sacerdotes. Los científicos americanos, inicialmente escépticos ante las implicaciones religiosas del caso, se vieron obligados a documentar esta anomalía como un evento inexplicable según los parámetros científicos actuales. El caso de los jesuitas de Hiroshima se convirtió así en uno de los primeros ejemplos documentados de lo que la ciencia moderna denominaría supervivientes estadísticamente improbables. La Iglesia Católica, por su parte, mantuvo una postura prudente respecto a lo ocurrido en Hiroshima. El Vaticano, consciente de las delicadas implicaciones políticas en la posguerra, evitó pronunciamientos oficiales sobre la naturaleza milagrosa de la supervivencia de los sacerdotes. Sin embargo, permitió que el testimonio de los jesuitas circulara libremente, reconociendo su valor como símbolo de esperanza y resistencia espiritual frente a la devastación nuclear. El padre Pedro Arrupe, quien posteriormente se convertiría en superior general de la Compañía de Jesús, utilizaría su experiencia en Hiroshima como fundamento para su defensa del desarme nuclear y la paz mundial. En sus numerosas conferencias alrededor del mundo, Arrupe compartía su testimonio evitando sensacionalismos, pero subrayando lo que consideraba la enseñanza fundamental de aquella experiencia. En Hiroshima, aprendí que el ser humano
es capaz de lo peor y de lo mejor. Vimos el horror de la destrucción masiva, pero también la grandeza del espíritu humano que se niega a rendirse ante el mal. La explicación que los propios jesuitas dieron a su milagrosa supervivencia era tan simple como profunda en su fe. Habían estado rezando el rosario diariamente, siguiendo el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Según este mensaje, que la Virgen María habría comunicado a 3 pastores portugueses, en 1917, la devoción al rosario traería la paz al mundo y protección a los fieles. No tengo otra explicación que la protección de Nuestra Señora, afirmaría el padre Schiffer en una entrevista de 1946. Estábamos viviendo el mensaje de Fátima y ella nos protegió. Esta interpretación espiritual caló hondo entre los católicos de todo el mundo, especialmente en los países hispánicos, donde la devoción mariana forma parte integral de la cultura popular. El relato de los jesuitas se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza en la Europa de posguerra, donde millones de personas intentaban reconstruir sus vidas y su fe tras años de barbarie y destrucción. Sin embargo, mientras la explicación religiosa satisfacía a los creyentes, los científicos continuaban perplejos ante el caso. A principios de los años 50, un equipo de físicos y radiólogos de la Universidad de Tokio, liderado por el Dr. Masao Tsuzuki, realizó un estudio exhaustivo del edificio jesuita que había sobrevivido al bombardeo. Lo que descubrieron añadió una nueva capa de complejidad al misterio. La estructura del edificio, construida según un diseño alemán con hormigón armado de alta calidad, presentaba características que podrían haber ofrecido una protección excepcional contra la onda expansiva. Además, la ubicación del edificio en relación con el epicentro de la explosión habría creado lo que los físicos llaman un punto de anulación de onda, donde las ondas de choque, al rebotar en estructuras cercanas, se habrían cancelado parcialmente entre sí, reduciendo el impacto sobre la parroquia. Esta explicación, aunque técnicamente plausible, no aclaraba por qué los sacerdotes habían sobrevivido a la radiación que mató a miles de personas situadas a mayor distancia del epicentro. Otra teoría científica, propuesta por el físico nuclear americano Robert Oppenheimer durante una conferencia en 1952, sugería que la ubicación de la parroquia coincidía con un peculiar fenómeno conocido como sombra de radiación. Según esta hipótesis, las colinas circundantes y algunos edificios más altos, que fueron destruidos por la explosión, habrían creado un efecto de apantallamiento momentáneo, reduciendo la exposición directa de los sacerdotes a la radiación gamma inicial. Esta teoría explicaría parcialmente su supervivencia inmediata, pero no aclaraba por qué no desarrollaron síntomas de envenenamiento radiactivo en las semanas y meses posteriores, cuando la radiación residual continuaba afectando a toda la zona. El propio Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, reconocería más tarde que el caso de los jesuitas de Hiroshima representaba una anomalía estadística de proporciones casi inexplicables. Lo que hace particularmente notable el caso de los jesuitas es su longevidad posterior. A diferencia de otros supervivientes de la zona cero, que desarrollaron cánceres y otras enfermedades relacionadas con la radiación en las décadas siguientes, los 4 sacerdotes vivieron vidas sorprendentemente largas y saludables. El padre Hubert Schiffer, quien tenía 30 años en el momento de la explosión, vivió hasta los 63, falleciendo en 1982 por causas no relacionadas con la radiación. El padre Hugo Lasalle vivió hasta los 90 años. El padre Wilhelm Kleinsorge, aunque sufrió de enfermedades recurrentes que algunos médicos asociaron a la exposición a la radiación, vivió hasta 1977. El padre Senpo Sugisaki, de origen japonés, vivió hasta avanzada edad y nunca desarrolló cánceres típicamente asociados con la exposición a la radiación. Esta longevidad, documentada por los equipos médicos que siguieron sus casos durante décadas, constituye quizás el aspecto más inexplicable de toda la historia desde una perspectiva puramente científica.
En 1976, durante el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Filadelfia, el padre Schiffer ofreció un testimonio que conmovió a los miles de asistentes. Con voz firme a pesar de sus 66 años, declaró: «Sobreviví a Hiroshima siendo el único edificio que quedó en pie en un radio de 2 kilómetros. 200 científicos han investigado durante 30 años por qué la iglesia no fue derribada y por qué sobrevivimos. La conclusión de todos estos científicos es que eso es un gran misterio, pero no para mí. Vivimos el mensaje de Fátima y rezamos el rosario todos los días». Sus palabras, transmitidas por radio a varios países latinoamericanos, revitalizaron el interés por el caso en el mundo hispánico, donde la historia de los jesuitas de Hiroshima se integró en la tradición popular de relatos sobre intercesión divina. Para millones de católicos hispanohablantes, la supervivencia de los sacerdotes no necesitaba explicaciones científicas. Era simplemente un testimonio del poder de la fe en circunstancias donde la ciencia y la tecnología humanas habían alcanzado su expresión más destructiva. El momento más dramático para los 4 jesuitas supervivientes ocurrió aproximadamente 1 hora después de la detonación, cuando decidieron aventurarse más allá de los límites de su parroquia parcialmente derruida. Lo que encontraron desafiaba toda descripción. Las calles habían desaparecido, reemplazadas por un paisaje lunar de escombros y cenizas. Cuerpos carbonizados yacían en posturas grotescas, congelados en el instante de su muerte. Otros supervivientes gravemente heridos deambulaban como espectros, con la piel colgando en jirones y los ojos ciegos por el destello. Parecía el fin del mundo, escribiría el padre Klein Sorge en su diario. No podía entender cómo nosotros habíamos sobrevivido mientras todo a nuestro alrededor había sido aniquilado. En ese momento crucial, los 4 sacerdotes tomaron una decisión que cambiaría para siempre sus vidas y la historia de su orden religiosa. En lugar de buscar su propia seguridad, regresaron a la parroquia y comenzaron a transformarla en un hospital de emergencia. Con solo los rudimentarios suministros médicos de su botiquín y algunos medicamentos que el padre Arrupe había logrado salvaguardar, los jesuitas establecieron un protocolo de triaje improvisado. Las víctimas con quemaduras graves fueron colocadas sobre tatamis en lo que quedaba del salón parroquial. Los que podían caminar pero sufrían heridas menores fueron atendidos en el patio. Para los moribundos, reservaron la pequeña capilla, donde podían pasar sus últimas horas con algo de dignidad y confort espiritual. El padre Schiffer, recordando sus días como estudiante de medicina antes de entrar al seminario, se encargó de limpiar y vendar heridas. El padre Lasalle, aprovechando su dominio del japonés, consolaba a los moribundos en su propio idioma. El padre Sugisaki, japonés de nacimiento, se convirtió en el enlace vital con los pocos servicios de emergencia que comenzaban a organizarse en la periferia de la ciudad destruida. El padre Klein Sorge, físicamente el más débil de los 4, se dedicó a la tarea igualmente crucial de proporcionar agua a los heridos, haciendo incontables viajes a un pozo cercano que milagrosamente había quedado intacto. Lo que hacía aún más extraordinaria esta labor humanitaria era el contexto de absoluta escasez en que se desarrollaba. No había electricidad, los suministros médicos se agotaron rápidamente y el agua potable era un bien precioso. La comida escaseaba, ya que las reservas de la parroquia eran limitadas. Sin embargo, los padres implementaron un sistema de racionamiento, compartiendo sus propias raciones con los más necesitados. Cuando las autoridades japonesas finalmente pudieron establecer algún tipo de respuesta organizada, 3 días después de la explosión, se sorprendieron al encontrar el improvisado hospital jesuita funcionando con notable eficiencia. Para entonces, los 4 sacerdotes no habían dormido más que breves momentos por turnos. Estaban físicamente exhaustos y habían presenciado sufrimientos que dejarían cicatrices emocionales permanentes. Sin embargo, ninguno mostró signos de la enfermedad radiactiva que para entonces ya afectaba a muchos de los supervivientes iniciales. La prensa internacional tardó semanas en tener acceso a Hiroshima,
debido al estricto control militar sobre la información relacionada con las bombas atómicas. Cuando finalmente los primeros periodistas occidentales llegaron a la ciudad devastada, la historia de los jesuitas supervivientes se convirtió rápidamente en un foco de atención. Norman Cousins, editor de la revista Saturday Review, fue uno de los primeros en entrevistar a los sacerdotes. En su artículo Hiroshima, las voces desde el silencio, publicado en diciembre de 1945, describió el caso como un enigma dentro de la tragedia, un misterio que desafía tanto a la ciencia como a la fe. La revista Time publicó un breve reportaje titulado Milagro en Hiroshima, mientras que el diario católico L'Osservatore Romano dedicó su portada a lo que denominó el signo providencial de Novoricho. Para 1946, la historia de los jesuitas había sido traducida a más de 20 idiomas, convirtiéndose en un fenómeno mediático global en una época anterior a la televisión masiva y las comunicaciones instantáneas. Quizás el aspecto más impactante de la experiencia de los jesuitas fue cómo transformó su propia comprensión de su misión religiosa. Los 4 sacerdotes que habían llegado a Japón con el propósito tradicional de convertir a los paganos al cristianismo, encontraron en medio de la destrucción nuclear un nuevo sentido de universalidad. En Hiroshima comprendí que el sufrimiento no tiene religión, escribiría más tarde el padre Arrupe. Cuando atiendes a un hombre que se está muriendo por los efectos de una bomba atómica, no le preguntas si es budista o sintoísta o cristiano. Simplemente ves en él el rostro de la humanidad herida. Esta transformación espiritual sería particularmente significativa en el caso de Arrupe, quien años después, como superior general de la Compañía de Jesús, reorientaría la misión jesuita hacia la justicia social y la defensa de la paz, en parte debido a su experiencia en Hiroshima. Para los otros 3 supervivientes, la experiencia también supuso una profundización de su fe, no como un privilegio exclusivo que los había salvado, sino como una responsabilidad hacia toda la humanidad. Sobrevivimos no para proclamar nuestra propia salvación, diría el padre Lasalle en una homilía de 1950, sino para testimoniar que incluso en el momento más oscuro de la historia humana, la luz de la compasión no puede ser extinguida. La comunidad científica internacional no tardó en interesarse por el enigma de la parroquia jesuita de Hiroshima. En 1947, un equipo de físicos nucleares dirigido por el doctor Robert Oppenheimer visitó el sitio como parte de un estudio más amplio sobre los efectos de las armas nucleares. Su informe inicial, clasificado por el gobierno americano hasta 1972, contenía observaciones fascinantes. Según sus cálculos, la intensidad de la radiación gamma en el punto donde se encontraba la parroquia debería haber sido letal instantáneamente. La temperatura generada por el destello térmico habría superado los 3000 grados centígrados, suficiente para incinerar cualquier ser vivo. La presión de la onda expansiva, estimada en 35 libras por pulgada cuadrada, habría pulverizado incluso estructuras de hormigón armado. Sin embargo, allí estaba la parroquia, dañada pero reconocible, y dentro de ella, 4 hombres que no solo habían sobrevivido al impacto inicial, sino que no mostraban signos de envenenamiento radiactivo severo. Oppenheimer, conocido por su interés en la filosofía oriental y su famosa cita del Bhagavad Gita tras la primera prueba nuclear, «Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos», se mostró particularmente intrigado por el caso, calificándolo como una anomalía que desafía nuestros modelos predictivos actuales. En busca de explicaciones científicamente plausibles, los investigadores propusieron varias teorías. Una de ellas sugería que la composición específica del hormigón utilizado en la construcción de la parroquia podría haber proporcionado un blindaje excepcional contra la radiación gamma. Análisis posteriores determinaron que el edificio había sido construido según un diseño alemán de los años 20, utilizando una mezcla de hormigón particularmente densa con alto contenido de hierro. Otra hipótesis se centraba en la geometría del edificio y su orientación respecto al epicentro de la explosión.
Según esta teoría, la estructura rectangular con muros gruesos habría creado una suerte de sombra de radiación que protegió a sus ocupantes del impacto directo. Una tercera explicación, propuesta por físicos japoneses, sugería que los 4 sacerdotes podrían haber estado en una ubicación muy específica dentro del edificio donde se produjo un fenómeno de interferencia de ondas que mitigó tanto la onda expansiva como la radiación directa. Sin embargo, todas estas teorías resultaban insuficientes para explicar completamente el fenómeno, especialmente considerando que otras estructuras con características similares habían sido completamente destruidas y sus ocupantes aniquilados. Médicamente, el caso resultaba igualmente desconcertante. El doctor Tatsuichiro Akizuki, uno de los pocos médicos supervivientes de Hiroshima, realizó un seguimiento de los 4 jesuitas durante varios años. Sus observaciones, publicadas en el Journal of the American Medical Association en 1952, documentaban una sorprendente ausencia de los síntomas típicos del síndrome de radiación aguda, mientras que otros supervivientes a distancias similares o incluso mayores del epicentro desarrollaron leucemias, anemias aplásicas y diversos cánceres en los años siguientes. Los sacerdotes mantuvieron recuentos sanguíneos normales y no presentaron las cataratas radioinducidas que afectaron a muchas víctimas. El doctor Akizuki, él mismo un superviviente que desarrolló múltiples complicaciones de salud atribuibles a la radiación, confesaría en sus memorias: desde una perspectiva estrictamente médica, la supervivencia a largo plazo de los jesuitas, sin secuelas radiológicas significativas, constituye un caso que contradice todos nuestros conocimientos sobre los efectos biológicos de la radiación ionizante. La convergencia de estos factores excepcionales, la supervivencia estructural del edificio, la ausencia de lesiones graves inmediatas y la inexplicable inmunidad a los efectos a largo plazo de la radiación, convertía el caso de los jesuitas en una singularidad estadística de proporciones extraordinarias. Según un análisis probabilístico realizado por matemáticos de la Universidad de Chicago en 1960, las posibilidades de que 4 personas situadas a 800 metros del epicentro de una explosión nuclear sobrevivieran sin lesiones graves eran de aproximadamente 1 entre 1 millón. Si a esto se añadía la ausencia de efectos a largo plazo de la radiación, la probabilidad se reducía a 1 entre 10 millones. Estas cifras hicieron que incluso científicos escépticos reconocieran la naturaleza verdaderamente excepcional del caso. El físico Edward Teller, conocido como el padre de la bomba de hidrógeno, y generalmente reacio a explicaciones no materialistas, comentaría en una conferencia en 1970: la supervivencia de los jesuitas de Hiroshima representa uno de esos raros casos donde la ciencia debe reconocer humildemente los límites de su capacidad explicativa actual. Mientras la comunidad científica debatía teorías y probabilidades, los propios jesuitas nunca vacilaron en su interpretación del evento. Para ellos, su supervivencia era inequívocamente un acto de intervención divina, no con el propósito de salvarlos como individuos privilegiados, sino para que pudieran testimoniar tanto el horror de la guerra nuclear como la posibilidad de la reconciliación y la paz. El padre Arrupe, en particular, transformaría esta experiencia en el fundamento de una misión global. Nombrado superior general de la Compañía de Jesús en 1965, el primer español en ocupar este cargo desde San Ignacio de Loyola, Arrupe orientó a la orden jesuita hacia un compromiso renovado con la justicia social y la no violencia. En sus numerosas conferencias internacionales, siempre incluía su testimonio de Hiroshima, no como una historia de milagro personal, sino como una llamada a la responsabilidad colectiva. Lo que ocurrió en Hiroshima no debe repetirse jamás, declaraba invariablemente. Sobrevivimos para ser testigos de que la humanidad debe elegir entre 2 caminos: el de la autodestrucción a través de la tecnología cinética o el de la fraternidad universal basada en el respeto por toda vida humana. Este mensaje resonó profundamente en América Latina, donde las comunidades jesuitas, inspiradas por Arrupe,
se convertirían en voces prominentes por la paz y la justicia social durante las turbulencias políticas de los años 70 y 80. Entre 1950 y 1980, los 4 sacerdotes sobrevivientes siguieron caminos divergentes pero igualmente significativos. El padre Hugo Lassalle, de origen alemán, permaneció en Japón y se convirtió en un pionero del diálogo interreligioso entre el cristianismo y el budismo zen. Estableció un centro de meditación en las afueras de Hiroshima, donde cristianos y budistas practicaban juntos, buscando puntos de convergencia espiritual más allá de las diferencias dogmáticas. Su libro Zen Camino hacia la Iluminación, traducido a 12 idiomas, incluido el español, influenció profundamente la apertura de la Iglesia Católica hacia las tradiciones contemplativas orientales. El padre Wilhelm Klein Sorge, por su parte, adoptó la nacionalidad japonesa, cambiando su nombre a Makoto Takakura, y dedicó el resto de su vida a trabajar con los hibakusha, supervivientes de la bomba más marginados, aquellos que sufrían deformidades severas y eran rechazados socialmente. Aunque él mismo experimentaba periódicos episodios de enfermedad que algunos médicos atribuyeron a efectos tardíos de la radiación, nunca desarrolló las patologías cancerígenas típicas de los expuestos a la bomba. El padre Hubert Schiffer, tras recuperarse completamente, regresó a Alemania brevemente antes de trasladarse a Estados Unidos, donde se convirtió en un activo conferencista sobre los horrores de la guerra nuclear y la necesidad del desarme. Sus presentaciones en universidades católicas norteamericanas y sus giras por países hispanoamericanos durante los años 60 contribuyeron significativamente a la formación del movimiento pacifista católico. A menudo enfrentó críticas de sectores conservadores que consideraban su postura antiamericana en plena Guerra Fría. Pero Schiffer mantuvo invariablemente que su testimonio trascendía las divisiones políticas. No hablo como alemán ni como americano, sino como testigo de Hiroshima, y ese testimonio no tiene ideología. El padre Senpo Sugisaki, el menos conocido internacionalmente de los 4 por su perfil más discreto, permaneció en Hiroshima y se dedicó a documentar meticulosamente las historias personales de cientos de víctimas, creando un archivo testimonial de valor incalculable que actualmente se conserva en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. Quizás el caso más notable fue el del padre Pedro Arrupe, quien, aunque no estaba físicamente presente en la parroquia en el momento exacto de la explosión, regresó inmediatamente y vivió la experiencia de los días posteriores con igual intensidad que sus compañeros. Su formación médica le permitió salvar numerosas vidas en aquellas primeras horas críticas. En 1965, Arrupe fue elegido superior general de la Compañía de Jesús, el primer vasco en ocupar este cargo desde el fundador, San Ignacio de Loyola. Durante su generalato, que duraría hasta 1983, transformó profundamente la orden jesuita, orientándola hacia lo que él denominó el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Bajo su liderazgo, los jesuitas intensificaron su trabajo en regiones empobrecidas de América Latina, África y Asia, a menudo enfrentándose a dictaduras y estructuras de opresión. Cuando algunos críticos le acusaban de politizar la misión religiosa, Arrupe respondía invariablemente con su experiencia de Hiroshima. Quien ha visto lo que yo vi, comprende que la indiferencia ante el sufrimiento humano es la mayor de las herejías. En 1976, coincidiendo con el Congreso Eucarístico Internacional de Filadelfia, los 4 jesuitas supervivientes se reunieron por primera vez desde la guerra para ofrecer un testimonio conjunto. El evento, retransmitido por radio a numerosos países de habla hispana, tuvo un impacto mediático extraordinario. Ante una audiencia de más de 10.000 personas, los 4 sacerdotes, ya entrados en años pero con una vitalidad sorprendente, relataron su experiencia con una mezcla de sobriedad y emoción contenida. El momento culminante llegó cuando el padre Schiffer, hablando en nombre de todos, declaró: «No somos supervivientes porque fuéramos mejores o más santos que las 140.000 personas que murieron. Somos supervivientes porque Dios quiso que hubiera testigos que pudieran decir al mundo:
Esto es lo que hace una bomba atómica. Esto es lo que nunca más debe ocurrir. La ovación que siguió a estas palabras se prolongó durante varios minutos, y numerosos testimonios posteriores indicarían que este momento fue decisivo para la incorporación de muchos católicos latinoamericanos a movimientos por la paz y el desarme nuclear. Las décadas posteriores trajeron tanto reconocimiento como controversia a la historia de los jesuitas de Hiroshima. En 1995, coincidiendo con el cincuentenario del bombardeo atómico, el documentalista mexicano Gabriel Retes produjo Los Testigos de Hiroshima, un filme que recogía extensas entrevistas con el padre Arrupe, entonces ya retirado tras sufrir un derrame cerebral, y con el padre Lasal, único sobreviviente directo aún vivo. La película, premiada en el Festival de La Habana, contribuyó enormemente a difundir la historia en el mundo hispánico. Sin embargo, también generó críticas de algunos historiadores que consideraban que el relato se había mitificado excesivamente. El historiador estadounidense Paul Boyer, en su libro Por el bien de la humanidad, una historia de las justificaciones y consecuencias de las bombas atómicas, sugería que la narrativa de los jesuitas había sido progresivamente embellecida a lo largo de los años. La controversia llegó a su punto álgido cuando la revista científica Nature publicó en 1997 un artículo del físico nuclear Russell Stannard, quien proponía que la supervivencia de los jesuitas, aunque estadísticamente improbable, podía explicarse por una combinación de factores físicos sin necesidad de recurrir a interpretaciones sobrenaturales. La respuesta del Vaticano llegó a través del cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, quien en un artículo para l'Osservatore Romano argumentó que la ciencia y la fe no son necesariamente contradictorias en este caso. La improbabilidad estadística reconocida por los científicos es precisamente el espacio donde la providencia actúa sin violar las leyes naturales. Hoy, a 80 años del bombardeo de Hiroshima, el legado de los jesuitas supervivientes perdura de formas que trascienden la mera curiosidad histórica. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción fue completamente reconstruida en 1948 y sigue en pie en el mismo lugar, ahora convertida en un santuario de paz visitado anualmente por miles de peregrinos de todo el mundo, especialmente de países hispánicos. En sus paredes, placas conmemorativas en múltiples idiomas recuerdan la historia de los 4 sacerdotes. El recuerdo de su supervivencia se ha integrado profundamente en la cultura católica latinoamericana, donde numerosas capillas y centros comunitarios llevan nombres como Santuario de los Jesuitas de Hiroshima o Centro de Paz Padre Arrupe. En ciudades como México DF, Buenos Aires, Bogotá y Madrid, comunidades jesuitas organizan anualmente vigilias de oración por la paz el 6 de agosto, fecha que coincide con la festividad de la Transfiguración en el calendario católico, una sincronía que muchos creyentes interpretan como significativa. El impacto científico del caso continúa generando debates. En 2010, un equipo internacional de físicos nucleares, médicos especialistas en radiación y estadísticos, liderado por el español Miguel Ángel Sánchez del Instituto de Física Nuclear de Barcelona, publicó el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre el fenómeno. Titulado El enigma de Hiroshima, análisis multidisciplinario de una anomalía estadística, el trabajo concluía que, si bien ciertos factores físicos, como la composición del hormigón del edificio, su orientación respecto al epicentro y posibles efectos de apantallamiento, podrían haber contribuido a mitigar parcialmente los efectos de la explosión, la supervivencia de los 4 sacerdotes sin secuelas radiológicas significativas durante décadas posteriores sigue constituyendo un caso que se desvía notablemente de los modelos predictivos establecidos sobre efectos biológicos de la radiación. El estudio, publicado simultáneamente en inglés y español, recibió tanto elogios por su rigor metodológico como críticas por lo que algunos consideraron su calculada ambigüedad en las conclusiones. Lo más significativo es que, incluso con las herramientas científicas del siglo XXI,
el caso de los jesuitas sigue resistiéndose a una explicación completamente satisfactoria desde parámetros exclusivamente materialistas. En el ámbito teológico, la historia ha sido incorporada a lo que la Iglesia Católica denomina signos de los tiempos, eventos históricos que invitan a una reflexión espiritual más profunda sobre el destino humano. El Papa Francisco, primer pontífice jesuita de la historia y profundamente influenciado por el legado de Pedro Arrupe, mencionó explícitamente el caso durante su visita a Hiroshima en 2019. Los jesuitas que sobrevivieron a la bomba atómica no lo interpretaron como un privilegio personal, sino como una responsabilidad universal. Su testimonio nos recuerda que incluso ante la tecnología más destructiva creada por el hombre, la esperanza permanece como una opción posible. Esta interpretación, que evita tanto el sensacionalismo milagrero como el escepticismo reduccionista, refleja la evolución de la narrativa eclesial sobre el evento, de una inicial exaltación del milagro hacia una comprensión más matizada que enfatiza las implicaciones éticas de la supervivencia, como llamado a la responsabilidad por la paz. Para la comunidad hispánica global, particularmente en América Latina, la historia de los jesuitas de Hiroshima ha adquirido dimensiones que trascienden el evento histórico original. Se ha convertido en una metáfora cultural poderosa sobre la resistencia espiritual frente a la destrucción tecnológica, un símbolo de esperanza para comunidades que han enfrentado sus propias formas de violencia y opresión. Durante los años de dictaduras militares en Argentina, Chile y otros países del Cono Sur, muchos activistas por los derechos humanos, incluidos numerosos sacerdotes jesuitas inspirados por Arrupe, citaban el caso de Hiroshima como evidencia de que la violencia del poder nunca tiene la última palabra. En Colombia, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, fundado por jesuitas, ha incorporado la narrativa de Hiroshima en sus programas educativos sobre resolución pacífica de conflictos. En España, el movimiento antinuclear que surgió durante la transición democrática adoptó a los jesuitas de la bomba atómica como referentes simbólicos. Esta apropiación cultural muestra cómo un evento histórico específico puede trascender sus circunstancias originales para convertirse en un recurso moral y espiritual compartido por comunidades distantes en el espacio y el tiempo. Quizás la lección más profunda del milagro, o misterio, de los jesuitas de Hiroshima reside precisamente en su persistente resistencia a las explicaciones definitivas. En un mundo cada vez más polarizado entre fundamentalismos religiosos y reduccionismos científicos, esta historia nos invita a habitar el espacio fecundo de la perplejidad. Ni simple coincidencia estadística, ni milagro en el sentido más literal, la supervivencia de estos 4 hombres nos recuerda que la realidad es frecuentemente más compleja y misteriosa de lo que nuestras categorías pueden abarcar. Para los creyentes, ofrece un signo de esperanza sin exigir la suspensión de la racionalidad. Para los escépticos, presenta un caso límite que invita a la humildad epistemológica. Y para todos nosotros, 80 años después, mientras el mundo enfrenta nuevas amenazas existenciales, desde crisis climáticas hasta renovadas tensiones nucleares, la historia de estos sacerdotes que sobrevivieron al apocalipsis para dedicar el resto de sus vidas a construir puentes de paz resuena con una pregunta urgente. ¿Qué haríamos nosotros si, por cualquier razón, nos encontráramos entre los supervivientes de una catástrofe que nunca debió ocurrir? La respuesta que demos a esta pregunta, más que cualquier debate sobre la naturaleza milagrosa o no de su supervivencia, constituye el verdadero legado de los jesuitas de Hiroshima.